Bienvenidos a su programa Recuperando Nuestras Vidas y de costumbre llegando a sus hogares, trayendo testimonios reales y palabra de Dios. Es para nosotros siempre un honor poder llegar a sus hogares entendiendo que hay una necesidad en este momento. Y si tú tienes una necesidad, te pedimos que no cambies el canal, ya que hay una palabra de vida en este momento. Y es para mí un grato gusto y un privilegio presentar a uno de los grandes, porque dice la palabra del Señor que hay que darle honra al que honra se merece. Y él es nuestro amigo, pastor Ricardo Langlois, que viene Gracias. en este programa a Sí, sí. visitarnos. Pastor, es una bendición tenerlo en nuestro programa. El programa está llegando a diferentes naciones a través Órale. ahora de la tecnología, ¿no? El Sí, sí, sí. internet, cómo Sí, llega a sí. las naciones. Y Sí. me gusta siempre abrir con una palabra, y me voy a ir a la palabra del Señor. Y el libro de Marcos, en el capítulo 16, versículo 15, dice de la siguiente manera: y les dijo el Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y eso es lo que el pastor Ricardo está haciendo, Amén. predicando el Evangelio a todas las naciones. Amén, amén. ¿Cómo empieza, pastor, esta obra misionera? Bien. ah, Número uno, comenzó con una revelación, pues, da una revelación divina de parte del Espíritu Santo, porque esta obra misionera que Dios nos ha permitido fundar en esta región del norte de California, comenzó precisamente en Brisbane, ¿verdad? Pero las misiones desde tiempos, años anteriores, del año 96, comenzamos nosotros en una iglesia americana, eh, llevando el Evangelio a otras naciones como es África, la India, a Filipinas, ¿verdad? Singapur, todos esos lugares. Dios nos proveyó, gracias a Dios, la traducción de los diferentes dialectos que hay para poder transmitir el mensaje del Evangelio, ¿no? Entonces, desde aquel tiempo, me recuerdo que viniendo, en uno de los viajes, viniendo de regreso de Filipinas, el Espíritu Santo no me dejó dormir. ¿Verdad? Son 15, 16 horas de viaje sin bajar el avión a ninguna parte, ¿no? Y, y me sorprendió que nos pusieron unos antifaces ahí, un poco pesaditos. Para dormir. Sí, para dormir. Uh -huh. Y eran 16 horas, no es difícil que va a estar durmiendo unos 16 horas. Despertaba y... Bueno, yo sí los puedo dormir, yo Sí, duermo hasta 24 horas. y entonces resulta de que una presión, fue el último viaje que hicimos al Medio Oriente y resultó de que el Señor me decía, tienes que establecer en Latinoamérica nuevas obras. Dejé de llegar, entonces para mí era bien duro la despedida con la congregación americana, ¿no? Porque teníamos una coinonía tremenda, pero muy profunda, al punto que nadie aceptaba de que Dios me estaba hablando para que saliera a otros continentes. Pero en su momento, ¿cómo sucedió eso? Usted siendo pastor e ir a las misiones, no, como que no casaba, ¿no? Sí, sí, es algo muy tremendo, porque en los estudios, en los institutos bíblicos, ¿verdad? Siempre nos daban el mensaje de que si tú eres evangelista, solamente eres evangelista. Si tú eres maestro, solamente eres maestro. Si eres pastor, solamente pastor. Y cuando en las enseñanzas tú recibes ese tipo de enseñanzas, como que se vuelve uno un robot, hacer exactamente lo que le dijeron y ahí quedó. Pero resultó de que yo era uno de los candidatos para ir al Medio Oriente, pero no cabía en mí porque yo era un pastor. Y habían iniciado ese ministerio hispano ahí en la iglesia americana. Entonces dije, ¿cómo es posible que voy a dejar las ovejas? Y muchos de ellos he aplicado tiempo para ganármelos para el reino y he aplicado aquí la lógica, ¿no? Aplicando la lógica. Pero entonces el, el staff, los miembros del staff de la iglesia me dijeron, bueno, te damos tanto tiempo para que tomes la decisión, busca la presencia de Dios. Nosotros tenemos ya el mensaje, pero te lo dejamos a opción tuya. Entonces comencé yo a meterme más con el Señor, ayuno, oración.
hasta que de repente comenzaron las revelaciones, pero muy fuertes, en donde yo me encontraba ministrando a raza amarilla, raza negra, de todas las razas, y la gente, y yo, lo curioso era que siempre que yo iba a ministrar razas que no eran las nuestras, ¿verdad? Siempre había un bulto, ¿verdad? Así, con una manta blanca encima. Y yo nunca le veía la cara. Siempre que yo iba a comenzar a ministrar la palabra, el Evangelio de Cristo, a esos grupos étnicos de diferentes razas, salía ese bulto, de ahí salía una voz, traduciéndome en los diferentes dialectos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Impresionante, impresionante, ¿no? Pero luego después yo estoy en Europa, siempre en las revelaciones que Dios me estaba dando, en donde los europeos corrían alrededor de las rotondas de cada nación, corrían y corrían de un lado a otro, ¿verdad? Y chocaban, y aquellas cosas desesperadas, ¿no? Y entonces yo oía una voz que me decía, esto es lo que está pasando, esta es la necesidad que hay en el mundo. La gente está desorientada, está desubicada, no hay por dónde agarrarse, va por un lado, choca, va por otro lado, choca, y no encuentra salida a sus problemas, ¿no? Pero luego después, el Señor me revela posteriormente de que en las ciudades grandes de Europa, pues no me decía yo en tal país, pensé que estábamos en Europa, en el sueño, en la revelación, ¿no? Unos dragones, más o menos como la medida, el más grande era como la medida de esos pájaros negros que vuelan aquí bastante, ¿no? Que les dicen Cuervos. Cuervos. Ese era el más grande. De ahí otros de más pequeñitos, pero lo más curioso era que estos dragoncitos todos eran color verde. Le mordían la yugular a las personas, y las personas sangrando corrían por todos lados, y yo veía aquel montón de gente sangrando, ¿no? Y los dragones pegándose, pero con una fuerza tremenda, impactando. Pero había unos dragoncitos, pero bien finos, más o menos como, por decirlo así, los ratones más pequeños de aquí de Estados Unidos, metiéndose por las hendiduras de las puertas y las ventanas, pero eran millares. Y el Señor me decía, estos son los espíritus, ¿verdad?, de enfermedades que están atacando las familias alrededor del mundo, ¿verdad?, atacándolos para destruir la humanidad. Entonces, yo estoy viendo todo eso, cuando ya estoy listo, hablo con el staff de la iglesia, de la congregación, le digo, bueno, estoy listo. Obviamente, su corazón como pastor estaba sensible. Sensible, claro. Pero el Señor lo estaba sensibilizando Más profundo. Para el Evangelio. Más profundo, correcto. Entonces, cuando estamos ya en las reuniones, pues yo tenía que dejar familia, ¿verdad? Salario, pues no dependemos de un salario, ¿verdad? Sino que en fe. El verdadero siervo de Dios se mueve en fe. Gloria al Señor. ¿Verdad? Se mueve en fe. El dinero es punto y aparte, ¿verdad? Porque hay una promesa de Dios, ¿no? Que no he visto justo desamparado ni simiente que mendigue pan, dice la palabra, ¿no? Entonces, resultó de que me dijeron, bueno, primeros 3 meses a tal parte, de ahí otros 3 meses a tal parte, y comenzamos a tomar los aviones como que tomábamos taxis, tomar los aviones por todos lados, y algo... ¿Y cómo viene esa provisión? Esa provisión, amén. Buen punto. Resulta que la iglesia americana tengo un concepto tremendo de lo que es la iglesia evangélica americana, y cuando ellos se convierten en dadores, de veras se convierten en dadores, les gusta sembrar sin medida. Y eso fue lo que pasó allí, de que cuando se habló de las misiones, en Filipinas se establecieron obras en un lugar que se llama Cotabato, el departamento más distante de lo que es Filipinas. Ahí hay una ciudad que se llama Coronadal. Allí se establecieron 2 obras, me recuerdo. De ahí nos movimos para Quezon City, siempre en Manila, que ya en la capital de Filipinas. Hay otra obra. Me recuerdo que tuvimos el privilegio de estar en una vigilia de 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Wow. Yo salí lleno de esa vigilia.
habían 10 predicadores de diferentes nacionalidades. Y me recuerdo yo que como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, dijo uno de los predicadores, ¿cuántos de aquí de Filipinas, dijo, han recibido un favor de Dios por intermedio de Estados Unidos? Y cantidades enormes de gente, amén. Creen que podemos hacer una oración. Habíamos 3.500 personas en ese templo. A buen 3 de la mañana comenzamos a clamar por esta nación. Esta nación de veras ha sido una bendición para el mundo. Y le guste o no le guste a la gente, ha sido una gran bendición en todos los aspectos, ¿no? Nosotros somos apolíticos, por supuesto, ¿no? Porque la iglesia es una institución teocrática, ¿verdad? De manera de que me recuerdo yo que todo el mundo clamando, allá entendí, ahora entiendo, que hay pueblos gigantes alrededor del mundo orando por la nación donde yo vivo. Pastor, y en este caso usted habla de una vigilia de 6 de la tarde a 6 de la mañana. ¿Por qué en nuestra comunidad latina no sucede eso? Vamos a las vigilias y ya a las 12 queremos regresarnos a casa. No es aquí en Estados Unidos como se da en otros países. Ya. ¿Cuál es la razón? Bueno, yo entiendo, bueno, hay muchas excusas, por supuesto, ¿no? Pero personalmente hablando, cuando yo comencé a trabajar en los ministerios del Señor, yo trabajaba 10 horas en mi trabajo secular. Yo trabajaba 10 horas y encima de esas 10 horas todavía seguía trabajando en la noche para el ministerio donde Dios me había puesto, ¿no? Y en ese tiempo yo era un diácono, ¿verdad? Y me recuerdo yo que llegaba y le decía al pastor, perdone porque me quedo en las bancas de atrás porque tengo temor de dormirme porque vengo bien cansado. Y me recuerdo yo que el siervo me decía, varón, yo te entiendo y conozco tu trabajo. Tranquilo, tranquilo. Esté allí porque quien está recibiendo su espíritu no es su carne. Es que me quedaba yo, era selectivo ahí, que me quedaba no por preferencia, no porque ya había una explicación antes, ¿no? Y resultó de que no hay excusa para poder meterse de lleno, ¿verdad?, en profundidad al llamado que Dios nos ha hecho, ¿no? Y usted decía algo muy importante. Usted decía, el obrero que vive por fe, el Señor le da la provisión. Amén, amén. ¿Será correcto decir que, bueno, yo voy a ser pastor de mi iglesia y yo tengo que trabajar mi trabajo full time, como se dice aquí en Estados Unidos, tiempo completo, y tener una obra? ¿Funciona de esa manera? No, no funciona. ¿Qué está pasando ahí? Lo que está pasando es que no se le ha creído a Dios. Okay. No se le ha creído a Dios, porque si la palabra de Dios dice que el justo no es cualquier persona, el justo por la fe vivirá, y que sin fe es imposible agradar a Dios. Conocí un caso de un siervo hace mucho tiempo, de que tuvo que dejar el ministerio, ¿verdad?, porque comenzó a desvanecerse la obra que Dios había puesto en sus manos, porque él iba avanzando más en su trabajo secular, ¿verdad? Y definitivamente la obra, pues definitivamente que Dios había puesto en sus manos, se desvaneció completamente. Y después andaba un espíritu de culpabilidad este varón, al punto de que vieron cosas pero no muy agradables, ¿verdad?, en su familia, y porque los llamados de Dios son irrevocables. ¿Verdad? Dios cuando llama, respalda, y al que respalda también lo equipa y le provee. Dijo una vez una sierva de Dios que estaba trabajando con nosotros como secretaria del ministerio, dice, varón de Dios, me dice, hace unos 7 años más o menos, si ahora te dijera la iglesia que no hay dinero para los pasajes, ¿verdad?, en esta misión que se aproxima, ¿qué harías tú?, me dice. Es una pregunta muy tremenda, ¿no? Yo no sabía de que las finanzas no andaban muy bien, no sabía que esas finanzas habían bajado notablemente y que había escasez, ¿no? Bueno, y el encargado, el contador, pues ni me había dicho nada. Y él después me dijo, yo no te había dicho nada, porque yo sé que tú eres un hombre de fe, me dijo. De nada servía que yo te dijera algo, me dijo. Entonces, él no me había dicho nada. Pero ella me dice, ¿qué harías si la iglesia le dice que no hay fondos para salir en estas misiones? Bueno, le digo, ¿quieres la respuesta? Sí. Bueno, fíjate que para poder entrar yo a las misiones me costó mucho.
tuvo que presionarme el Señor a través de revelaciones, confirmaciones, reconfirmaciones. Y como Él me llamó, ¿verdad?, a las misiones, yo no me metí porque yo quería, sino porque Él quería que yo trabajara en las misiones. Y como Él me llamó a servir, Él tiene que responder. Así que hoy yo dependo de Dios, no de lo que tú me digas. Lo siento y gracias por las informaciones, porque eso me va a hacer orar más, para que el Señor provea, porque estoy enamorado de Dios y tengo pasión por las misiones. Así que, ansórenle. Y se puso a reír, ¿verdad? 24 horas después, estamos en una reunión de varones, éramos 13 varones, y de repente el líder de la oración, pues, de los varones, dice, bueno, hermano, dice, yo una vez fui con el siervo a una de las misiones allá en Nicaragua, y yo llevaba tanto dinero, dice, y de repente se desvaneció el dinero, no sé ni cómo, dice, porque tantas necesidades que se ven allá, dijo él, el dinero que llevaba se me hizo nada, dice. Tuve que prestarle un poco de dinero a él para poder sostenerme los demás días. Pero luego dice, yo tengo una inquietud, dice, que recojamos una ofrendita para el siervo, para que se compre un helado allá en Nicaragua, y recogieron $1,300, ¿verdad? Y resultó que solamente se necesitaban $1,000. Bueno, después me di cuenta, ¿no? Vine yo, y cuando tú estás enamorado de la obra de Dios, no tenés miedo de invertir. Sembrazos, buen sembrador. Entonces, claro, me lo dieron para un helado, ¿no? Pero entonces cuando yo tengo el sobre ahí, dije, bueno, este no es para un helado, esto es para cientos de helados, ¿no? Entonces vine yo y dije, esto yo lo dono a las misiones. Por lo que me ha dicho esta señora, no, es cierto, no, pero yo lo dono a las misiones. Entonces hablé con el contador el siguiente semana y le digo, ¿sabes qué? Yo no sé cómo están las finanzas, pero me dieron una ofrenda de $1,300. Aquí está. Y él dice, mírame, yo no te quería decir nada. ¿Y quién fue? Te dijo la secretaria. No, me dijo. Bueno, ya estuvo, me dice. Faltaban $1,000, me dice, para que ustedes salieran, me dijo, ya con los tiquetes y todo para afuera. Qué bien. Y él se puso, oramos, por supuesto. Entonces, la obra de Dios no se mueve por sentimientos. La obra de Dios se mueve por fe, ¿verdad? Y por persistencia, buscando la presencia de Dios, porque el Señor nos dice en su palabra, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Amén. ¿Verdad? Mucha gente busca las añadiduras primero. ¿Y cuál es el problema? De que andan frustrados y confundidos algunas veces. ¿Dónde está Dios? No, el Señor quiere que lo pongamos a Él primeramente, antes que todas las cosas, ¿no? Entonces, nos movimos en esa dirección de las misiones, en esa guianza del Espíritu Santo. Pastor, yo le interrumpo ahí un segundo, porque uno de los apóstoles, Pablo, el apóstol Pablo, hizo 3 viajes y en el cuarto ya lo llevaban para Roma, ¿no? Ya. Este apóstol pasó muchas vicisitudes en su camino, en el peregrinaje que tuvo, sí, en llevar el evangelio. Pero yo siempre me pongo del lado de nuestros hermanos televidentes. Sí, sí. Y siempre me gusta hacer preguntas de que ellos están pensando. Por ejemplo, yo, y lo declaro en cámara, sinceramente, el llamado misionero me costaría. Sí, sí. Tengo un problema, la alimentación. Ese es un problema serio que he estado tratando en mi vida, de cambiar esa situación. Ya, claro. ¿Cómo hacen los misioneros? ¿Cómo se preparan para ir a un país desconocido, donde sabemos que ahí no va a existir ni el pollito ni la carne? Ya, amén. ¿Cómo hace Pastor Ricardo ahí? Bueno, al principio, pues naturalmente hay un choque. No solamente de la alimentación, sino un choque de culturas, de costumbres, ¿verdad? Por eso hay una clase que yo he estado dando que se llama el evangelismo misionero multicultural, ¿verdad? He estado dando una clase en los días sábados, pero que es el evangelismo misionero multicultural, ¿verdad? Y resulta de que ahí tratamos precisamente en las diferentes culturas, ¿verdad?, de las naciones, ¿no? Y diferentes costumbres, y ponemos ejemplos y de esto y lo otro, ¿no? Pero con respecto a la alimentación, verdaderamente lo que hemos encontrado, que hemos encontrado
tres cosas importantes. Número uno, eh, donde vemos que al llegar a una nación donde vemos que el control de sanidad, por decirlo así, el control es completamente insalubre aquella región. Entonces lo que nosotros hacemos es, primeramente, comprar esa agua potable que en cualquier parte la venden hoy en día, gracias al Señor, ¿no? ¿Verdad? Luego, fruta, ¿verdad? La fruta, hay veces que uno llega, se mantiene en unos lugares a pura fruta, como que es pájaro. ¿Verdad? No puede comer carne, porque cuando tú ves cuando están destazando los animales allí a campo libre, las moscas, esto y tantas cosas, y eso lo están vendiendo al público. Ahí no hay control de sanidad, ahí no hay higiene, ahí no hay nada, ¿no? Entonces, tú estás viendo con tus ojos naturales cómo están destazando el cerdo, el res y todo ese tipo de cosas, ¿no? Inclusive hasta las gallinas, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es alimentarnos de pura fruta, ¿verdad? Vegetales, ¿verdad? No todos los vegetales, valga la aclaración, ¿no? Porque me recuerdo yo que una vez en Filipinas habían unas plantas en medio de unas cunetas, ¿verdad? Eh, alrededor de las casas. Y ahí habían renacuajos, había una agua podrida, ¿no? Y ahí había unas plantas y esas plantas eran comestibles. Yo no sabía que eran comestibles. Y los niños se metían así nomás a quitar las plantas, las enrollaban así y luego las iban a vender al mercado. Entonces nosotros vemos todo eso, ¿no? De dónde estaba saliendo todos esos, algunos vegetales, ¿no? Y entonces, inclusive hasta pescaditos, ¿verdad? Para irlos a vender. Entonces, al ver eso en algunas regiones, por ejemplo, Filipinas tiene unos lugares bastante nocivos en el sentido alimenticio, ¿no? De manera de que llegamos a un lugar que no conocemos muy bien, la región que no conocemos bien, frutas, verduras, ¿verdad? Y comida enlatada. ¿Y cuál sería la respuesta si viene una oveja de X iglesia y son invitados los misioneros a la Sí, residencia? claro, claro. ¿Puede uno rechazar los alimentos? Buena pregunta. Ya nos pasó eso varias veces. No puede, ¿verdad? Lo único que la Biblia dice que la oración purifica los alimentos, ¿no? Y es un acto, y es esto como tomar la Santa Cena. Llegamos a unos lugares donde una sola copa es para toda la congregación de 500 hermanos. Va un Ok, sí, hermano, sí. va un Sí. hermano me dijo, yo te voy a tomar, sí, le dije, por fe, le dije. Pero mire, no se da cuenta, no sabe cuántos enfermos habrán ahí en esas 500 personas. Hay un varón con una botella de vino, poniéndola en el jarrón grandote que le tenés a copa gigante. A cada quien le están dando el vino, ¿no? Un sorbo de vino, un sorbo a todos. Y entonces actuamos en fe por las promesas de Dios, ¿verdad? Entonces los alimentos, en algunos lugares que nos invitan así y que tiene que uno de alguna manera probar algo, porque si no es rechazado. Usted está dando un mensaje ahí, el mensaje es de un rechazo automáticamente y ya no lo miran a uno de la misma manera y ya no es aceptado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno tiene que de veras actuar en una fe tremenda, pero no una fe como fruto del Espíritu, no una fe natural, sino como una fe como don, Como don. como don. ¿Por qué? Porque allí solamente Dios con uno, ¿verdad? Naturalmente que algunas veces evadimos, donde es posible, evadimos aquello, ¿no? Que ir a comprar a las tiendas aquí, con comida ya hecha y todo eso que nos conocemos, ¿no? Entonces, inclusive les hemos enseñado en algunas regiones de que antes de preparar los alimentos, que oren, va por eso, no solamente para que el Señor purifique aquellos, sino que también para que les multiplique, ¿verdad? Lo que están invirtiendo ahí, ¿no? Pero es sinceramente, las personas, no todas las misiones no es para todas las personas, honestamente, no porque no hay amor, sino porque yo creo, bastante complicado decir esto, pero yo creo que depende de donde uno haya nacido
donde uno haya crecido, el hogar donde uno haya crecido, ¿no? Porque algunas veces en algunos de nuestros hogares nos han tenido, hemos crecido en hogares extremadamente delicados, con mística, ¿no? Okay. ¿Me explico? Pastor, yo le agradezco realmente. Se nos fue el tiempo corriendo y el pastor Ricardo Langlois, que es el líder del Ministerio Mundial Nuevo Rebaño. Aquí aparece en pantalla la información del pastor. Fue un gran privilegio haberlo tenido. Amén. Se nos quedó mucho en el tintero, pastor, pero Ya. será que será la próxima vez que Solo estemos. quiero leer así, terminando. Amén. Ok. La Biblia dice en el libro de Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Ahora, todo, en síntesis, de lo que es las misiones, está basado en el poder del Espíritu Santo. Gracias, varón. Gracias, pastor. Un privilegio. Bueno, dejamos al pastor Ricardo Langlois y esperamos que haya sido de mucha bendición este programa. Escríbenos o llámanos si tienes alguna pregunta y será de mucha bendición poder responder a todas tus inquietudes. Que el Señor te bendiga.